Iván, me dan casi ganas de seguir con el hilo de tu... Pero como tengo otro esquema, voy a empezar por donde quería yo empezar, ¿no? Cuando me propuse hablar en el Congreso, como también soy uno de los que junto con Ignacio lo está organizando, pues organizar un Congreso pone muy nervioso, y hablar en público también. Entonces me ponía nervioso por partida doble. Entonces la decisión que tomé fue decir, bueno, lo que tenga que decir en el Congreso lo voy a decir antes y así luego ya me pongo solo nervioso en la organización. Problema, pues que lo que ya tenía preparado para decir, pues ha tenido que cambiar un poco, porque como hablaba el primero y creo que hacía falta pues decir algunas cosas si no hablo el primero, pues lo que iba a decir en principio tiene una armonía muy grande con lo que estaba diciendo Iván, pero ahora tengo que hablar de otras cosas y espero que no se me vaya el tiempo por querer hablar de tanto, ¿no? La cuestión es esta. Nosotros hemos puesto un título al Congreso que es La actualidad del padre Juan de Mariana. Y yo voy a justificar porque el pensamiento de Juan de Mariana es actual, además de contar lo que quería decir, que es el título que ha dicho Ignacio. ¿De acuerdo? Bien. ¿Por qué es necesario decir que el pensamiento del padre Juan de Mariana tiene actualidad? Pues porque hay mucha gente que no se lo cree. Hay muchísima gente que no se cree que el pensamiento del padre Juan de Mariana sea relevante. Yo voy a defender aquí que sí, pero para defenderlo la verdad es que es difícil, lo tenemos muy difícil, pues porque nosotros ahora vivimos en el siglo XXI, estamos en una situación donde los que están dominando la historia o escribiendo la historia universal son contra los que escribía el padre Juan de Mariana. El padre Juan de Mariana escribía contra los protestantes, contra la Reforma, y en parte también contra una ideología que estaba en ciernes, que estaba fraguándose ahí y que se armonizó de una manera pues sorprendente con la Reforma, que es la filosofía del racionalismo. La filosofía del racionalismo y el protestantismo han ido por la misma vía y han tenido enfrente ¿a quién? Pues a otra ideología que era la más potente en la época, que era la ideología que tenía detrás el padre Juan de Mariana. Esta ideología, que es ahora la que tenemos, es muy potente y la verdad es que es un tanto torticera, ¿no? Pues porque trata de sacar de la historia universal todo lo que le quite relevancia a esa ideología. Los que estaban controlando la historia, los que marcaban la historia, los que estaban escribiendo la historia hace 500 años, eran dos estados muy fuertes, España, por un lado, y la Iglesia, que era otro gran estado, quizá más fuerte todavía, ¿no? Porque es un estado diferente al resto de los estados. No solo tiene su territorio, que tenía bastante territorio, sino que mandaba en el resto de los estados, porque parte de la Iglesia estaba metida dentro de los demás estados y tenían mucho poder dentro de esos estados. El poder temporal del Papa en aquella época era muy superior al poder temporal que podía tener cualquier monarca de cualquiera de los otros estados, de cualquiera de los otros reinos, vamos a decir. Bien, el caso es que estos dos imperios, el imperio de los estados pontificios y el imperio español, que estaban escribiendo la historia, pues han desaparecido de la historia. Esta es la ideología que ahora está impregnando a la mayor parte de los que nos rodean, pues está también, estamos todos contaminados de este modo de ver el mundo. Ejemplo, si nosotros acudimos a la entrada Historia Universal en Wikipedia, está ahí, pones Historia Universal en el ordenador, pues entonces sale toda la historia universal y cuando llega esta época en la que durante 3 siglos el Imperio Español fue el que marcó la pauta y la Iglesia era potentísima, pues de la Iglesia no dice nada, absolutamente nada. Y de España, pues tampoco. Es más, es algo terrible porque dice, en esta época, lo dice de otra manera, pero esta es la primera gran globalización, por así decir, porque se extiende
la civilización se extiende a América. Los protagonistas de este momento son el italiano Colón, o genovés, el portugués Vasco de Gama y luego dice, y el Cano, que no dice de dónde es. Menos mal que no dice el vasco, el Cano. Menos mal, no podía haber puesto. Pero España no pinta nada, no pinta nada. ¿Qué es lo que hace la ideología ahora mismo imperante? Borrarnos de la historia. El imperialismo anglosajón primero, en el siglo XIX y en el siglo XX el norteamericano, ha borrado a España de la historia. Es lo que estaba planteando Iván Vélez, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos oído hablar de Roldán. Bueno, yo por lo menos, yo soy aragonés y desde luego que he oído hablar mucho de Roldán, ¿no? Pero de Bernardo del Carpio, yo creo que si les pregunto a ustedes, igual unos pocos habrían. Sin embargo, de Roldán todos, es lo mismo, es el mismo mecanismo. Yo recuerdo cuando era joven, como soy de Zaragoza, pues he ido muchas veces al Pirineo y cuando ibas por, no sé si era por Guara o por Pineta, dices, mira, la brecha de Roldán. Porque me habían dicho que estaba ahí la brecha, ¿no? Y decían, no, esa no es, encima tiene dos. Esa es la falsa brecha. Tiene dos brechas, Roldán. O sea, con la espada había roto una montaña y por ahí era un paso entre Francia y España. Vamos, enorme. No es la brecha de Bernardo del Carpio, no, es la brecha de Roldán. Esos son los que hacen la historia ahora, ¿no? Los españoles, desde luego que no. Bien. Lo que hace... ¿Por qué estoy contando esto? Pues porque otra de las figuras que también están borradas, aquí conocemos a Mariana, pero muchos de los talaveranos no saben lo que hizo Mariana. Quizá este congreso sirva para que algunos, con las noticias que puedan salir en la prensa, pues vayan dándose cuenta de la relevancia que Mariana y su pensamiento tuvieron hace 500 años. Ojalá esto sirva para ello. Yo aquí lo que voy a hacer precisamente es eso, tratar de poner en su sitio y demostrar que el pensamiento de Mariana es actual. Y para eso, para tratar de poner en su sitio a la ideología de la época, yo voy a pensar contra esa ideología de la época desde el mismo lugar teórico que Iván estaba antes hablando, que es desde la filosofía de Gustavo Bueno, que es el materialismo filosófico. El materialismo filosófico dice que los estados están en constante conflicto, y cuando un estado está a la cabeza, desde luego que lo que no podemos hacer es borrar lo que ha hecho otro Estado. O sea, los Estados Unidos ahora mismo no son demócratas porque sean herederos directos de Atenas. Los Estados Unidos, si no hubiera pasado todo el tiempo intermedio y si no hubiera sido democrática, por ejemplo, la Iglesia Católica, no serían demócratas. Y esto parece que sea una barbaridad, pero no es una barbaridad. El propio Ranke, que no es que sea católico, ¿no? Es un protestante hegeliano, o sea, racionalista también, viene a decir algo importantísimo, que la Iglesia es la que sigue el testigo republicano de Roma. ¿Cómo son elegidos los papas? Los papas son elegidos, pues, democráticamente, podríamos decir. Bueno, desde la República, entre los mejores, ¿no? Patricios y plebeyos. Algunos de ellos son unos muertos de hambre. Lo que dicen los americanos que han inventado, cualquiera puede llegar a presidente. No, eso pasaba con los papas. Muchos papas eran pobres hombres que llegaron, pero eran inteligentes y llegaron a ser los mandatarios del poder. Un ejemplo, San Pío V. San Pío V no tenía ni donde caerse muerto, ni sus padres ni él. Lo metieron a un monasterio y fue el papa más importante, el que junto con Felipe II ganaría la batalla de Lepanto, porque había barcos de los estados pontificios. Y el que organizó a los otros católicos que batallaron junto a Felipe II. Bueno, el caso es que Juan de Mariana tenía dos problemas, que era cura y por eso no tenía nada importante que decir, y español. ¿Qué va a decir Mariana? Nada relevante, como Bernardo del Carpio. Bueno, voy a tratar de hacer en 5 partes, ¿no?, lo que quiero contar. Tengo que hablar un poco de lo que es la Reforma, aunque la mayor parte de ustedes seguro que lo saben, ¿no? Cuando Juan de Mariana vive es cuando, unos años antes, bueno, en época de Carlos V, Lutero hace sus 95 tesis, las clava en la puerta de la iglesia de Wittenberg, y allí sobre todo Lutero pues va a criticar la autoridad del Papa. La autoridad del Papa y va a minar pues lo fundamental.
va a minar la jerarquía, porque no hacen falta los curas para que se perdonen los pecados, la fe, solo teniendo fe justifica, no hace falta que te perdonen, los curas son todos iguales, es más, como cada uno podemos interpretar la Biblia, pues todos somos curas. Lo que hace la Reforma es hacernos curas a todos. No hace falta, además, es igual un feligrés que el Papa. Hay una ecualización, que algunos la ven como positiva, bueno, pues sí tiene su lado positivo también, ¿no? La igualdad que está expresada en el cristianismo se expresa también, se quiere expresar en la jerarquía, ¿no? La idea de igualdad es una idea cristiana, no es anterior. Bien, en la Reforma se dan dos cuestiones que quiero también aquí tener muy claras, ¿no? Por un lado, empieza a haber una lucha de religiones en el seno del cristianismo. Hasta ese momento, la lucha de religiones se daba entre cristianos y musulmanes. Pero ahora va a empezar una lucha de religiones en el seno del propio cristianismo. Y esa lucha de religiones se va a relacionar como si se sobrepusiera o como si se incardinara perfectamente en la dialéctica de estados que nombraba Iván antes, ¿no? ¿Cuál es el protagonismo de la historia? Es de los estados, y los estados están enfrentados unos con otros, y en un momento de la historia hay un imperio y en otro momento de la historia hay otro imperio, y así hasta ahora, ¿no? O sea, no voy a poner ejemplos del caso porque ya ha puesto también Iván. Entonces, la lucha de religiones siempre está presente en la dialéctica de estados. La lucha de religiones con la Reforma, en la época de la Reforma y la Contrarreforma, se da de dos maneras. Una, pues una lucha doctrinal y por otro lado una lucha guerrera. Están ahí presentes. Es más, sin la lucha guerrera quizá la Reforma no hubiera tenido ningún futuro. Porque una cosa es que Lutero empieza a decir cómo tiene que hacer las cosas la Iglesia y otra es que entre sus afirmaciones está pues la famosa de que los bienes de la Iglesia que tiene en otros reinos tienen que pasar a cada reino, que cada reino tiene que hacerse con los bienes de la Iglesia. Esto les viene de perlas a los príncipes alemanes para enfrentarse ¿a quién? Al emperador. Aquí empieza la guerra de religiones. En ese momento lo que hace Carlos V es tratar de hacer una solución diplomática con los que se enfrentan a él en Alemania. La solución diplomática es el Concilio de Trento, que salvando las distancias, el Concilio de Trento es que todos los reinos mandan a sus figuras más eminentes, asesores políticos y tal, a discutir entre ellos pues las cuestiones que tienen que ver con la realpolitik, pero también con cómo deben de hacerse las cosas. Yo en parte comparo el Concilio de Trento pues como puede ser la ONU ahora mismo, ¿no? La organización de la ONU o la Comisión Europea. Salvando las distancias, claro. Ahora las distancias se salvan muy fácilmente, ¿no? Hay aviones y tal, se pueden reunir más veces. En Trento lo tenían más complicado. Pero hay una similitud, hay una continuidad, ¿no? En Trento lo que están allí pues los asesores de los reyes discutiendo que pues intereses de imperios, diplomáticamente. Cuando se llegue a acuerdos en Trento, pues luego vendrán los problemas militares, porque desde Trento hasta el Vaticano I deja de haber concilios, deja de haber acuerdos diplomáticos, va a haber guerras sobre todo en Europa. Bueno, lo que quería decir, lo que está pidiendo Lutero es devaluar el poder del Papa, que el imperialismo del Papa pues baje de tono. Esto no se le ocurre solo a Lutero, ya lo habían pedido los cátaros con anterioridad, rebajar el poder del Papa, los valdenses lo habían hecho, pero no solo ellos, como el Vaticano, los estados pontificios están actuando como un imperio, incluso el otro imperio católico también está enfrente de él. Cuando se desarrolla el Concilio de Trento, mientras está reinando Carlos V, Carlos V lleva ahí un dominico para enfrentarse a los que están representando al Papa, que son jesuitas sobre todo, ¿no? Y lo que va a pedir Melchor Cano en el Concilio de Trento es pues lo mismo que pide Lutero, que el rey de España controle los bienes de la Iglesia, que sea él el que cobre los impuestos donde hay una iglesia alrededor, porque él es el que la va a arreglar y él es el que va a pagar a los curas, que pueda elegir a sus obispos, porque los obispos los elige el Papa. En parte lo que está diciendo Felipe II en el Concilio de Trento es lo mismo que está diciendo Lutero, rebajar el poder del Papa. O sea que en este caso, aunque los dos sean católicos, sin embargo también están enfrentados, hay imperialismo enfrentado entre los católicos.
Melchor Cano es un fiera, ¿eh? Enfrente tiene a los jesuitas siempre fueron la mano derecha del Papa, pero Melchor Cano argumenta de una manera tan potente, pero pierde, con todo pierde, ¿eh? Los estados pontificios se van a ver reforzados, ¿eh? En Trento. Pero con todo, las tesis de Cano, las tesis de Felipe II siguen en marcha de Carlos V. Cuando Carlos V abandona el reinado y pasa su hijo Felipe II, es cuando publica todo lo que había dicho Melchor Cano, contra ese poder del Papa, que además sus argumentaciones tienen mucho que ver con el derecho divino, pero bueno, ya lo comentaremos más tarde. La verdad es que en esa época está Pablo IV de Papa y le sienta tan mal que dice ¿cómo dice de Melchor Cano? Dice, este hijo de la perdición. En mi barrio decíamos hijo de P. Yo creo que de las perdidas. Yo creo que estaba tan cabreado que cuando dice hijo de la perdición está queriendo decir lo otro, ¿no? Bien, los jesuitas, como saben ustedes, que es a la orden que pertenece el padre Juan de Mariana, ahora entraré con Mariano, ¿no? Pues en principio tienen cercanía con los dos imperialismos, tanto con el imperialismo de los estados pontificios como el de España, pero en la época de Gregorio XIII, justo el papa posterior a Pío V, Gregorio XIII consigue que el general de la Compañía de Jesús pues deje de ser un español, para que los jesuitas ya solo tengan miras para el pontífice, dejen de tener cierta cercanía con ese otro imperio que es el español y que es tan potente, ¿no? Entonces Gregorio XIII consigue que el general de la compañía sea un portugués que tiene un nombre muy raro, ¿no? Everando Mercuriano. No es tan relevante, el más relevante será el siguiente general, que es Aquaviva. Con Aquaviva se rompe totalmente la relación con España y los jesuitas ya solo se preocupan del imperialismo de los estados pontificios. Un dato, esto lo ha trabajado mucho Gustavo Bueno Sánchez, ¿no? Lo leí en algo que había escrito. Cuando los jesuitas van a América, en vez de hacerle mirar por el rey español y hacer que los indígenas sepan español, lo que hacen los jesuitas es que no aprendan español, o sea, fomentar los idiomas de cada una de las tribus. Aprenden sus idiomas para adoctrinarlos en sus idiomas. Y eso es ir contra la política lingüística, una política que siempre es de los estados, para hacer fuertes a los estados. Aquí tenemos ejemplos claros en España ahora mismo, ¿no? La política lingüística es fundamental para fortalecer un estado. Entonces los jesuitas van contra la política lingüística del Imperio Español. Bueno, en Paraguay... Sí, el guaraní. No tendría que haber idiomas. Bueno, es que luego volveré a hablar de los idiomas al final. Entonces, no quiero extenderme ahora. Bueno, el caso es que el imperialismo de España contra el del Vaticano no tiene solo este hecho que es diplomático. Poco antes, Carlos V había entrado en Roma, y esto no se les puede olvidar a los italianos. Si uno va a Italia, esto lo rompieron los españoles, el famoso saco di Roma, ¿no? El saqueo de Roma. O sea, no es que se llevaran muy bien, tampoco, aunque fueran los dos imperios que estaban marcando la historia, eran dos estados que estaban en liza. Bien. Bueno, el caso es que los reformados querían en el Concilio de Trento unificar criterios para enfrentarse a la potencia del discurso de los jesuitas, pero no lo consiguieron. De todas maneras, el hecho de que los reformados no consiguieran esa armonía en su doctrina, pues en principio fue negativo, pero a la larga fue positivo, porque se adaptaron perfectamente a la ideología que se iba a poner en marcha. El individualismo, el subjetivismo protestante se armoniza perfectamente con el racionalismo y sus posteriores evoluciones, de tal manera que ahora los imperios que están a la cabeza de la historia universal son imperios donde los protestantes están ahí. Nosotros no nos podemos imaginar un obispo de rey, bueno, de figura como el rey de España, ¿no? O de presidente, ¿no? Sin embargo, en Alemania sí, el presidente alemán es un pastor luterano. Y todos los presidentes de Estados Unidos son creyentes protestantes, ¿me explico? O sea, la reforma se ha adaptado perfectamente a los cambios históricos y enfrente tienen al catolicismo que no. Se ha sabido mantener, pero
no es el mismo la Iglesia Católica en tiempo de Mariana. Bueno, vamos a la Contrarreforma. Me parece que tengo poco tiempo, pero me tiene que dar, ¿eh? Vamos a ver. El papel fundamental de la Contrarreforma la van a llevar adelante los jesuitas. Los van a llevar... Tiene un papel importantísimo en Trento, sale reforzado en los estados pontificios, en el Concilio de Trento. Casi es tan relevante o más importante el imperio de los estados pontificios que el español. Los jesuitas se van a todos los países donde está la reforma en marcha y, por ejemplo, salvan de la perdición a media Alemania, ¿no? Toda Bavaria. Ahora mismo yo creo que hay en Alemania tantos protestantes como católicos. Eso se debe a los jesuitas. Los alemanes les llamaban los curas españoles. Se van a Inglaterra, Isabel I los expulsa, les da una semana y se carga un montón de gente. Ranke habla de la Inquisición inglesa, con la expulsión y lo que le hacen los ingleses a los jesuitas. Bueno, van a Holanda, a los Países Bajos, en todos los sitios, para contrarrestar la doctrina de la Reforma. Eso en el sentido doctrinal, pero en el sentido político es donde ya vamos a hablar de Mariana. En el sentido político, una de las cosas que hacen los jesuitas es conseguir que Enrique IV, el que había sido hugonote, funde, construya uno de los colegios jesuitas más famosos, donde estudió Descartes, el colegio de la Fleche. Ese es Enrique IV. Enrique IV había sido hugonote, se hace católico, pues porque si no, no lo hubieran aceptado los franceses. En aquel tiempo unía más solidariamente a la gente y la religión que el territorio, la defensa del territorio. Y esto no lo digo yo, lo dice Ranke también. Mira, aquí tengo la cita de Ranke. Vamos a ver. Lo mismo que los hugonotes con los protestantes holandeses, los católicos franceses se sentían en alianza natural con Felipe II y con Farnesio, que era el que mandaba en los Países Bajos. O sea, unía más la religión que ser español o ser francés. Era más importante ser católico o ser protestante, era la ideología de la época. Bien, bueno, la política del Vaticano se ve reforzada también en el terreno teórico por figuras como Mariana, y voy a nombrar otras dos, aunque la más importante es Mariana. Además, algunos van a volver a tratar este tema, porque hay comunicaciones y ponencias que van a tratar esta cuestión. La defensa del tiranicidio va a hacerla Mariana, como he dicho, y Belarmino, que es un cardenal muy importante. Mariana fue maestro suyo, fue profesor suyo en Roma, aunque solo se llevan 5 años. Pero Mariana era muy adelantado. Belarmino casi fue papa, por cierto, hubiera sido el primer papa jesuita. Y Suárez. Belarmino, cuando vio que había salido un tipo tan inteligente como en España como Mariana, también lo acogió y vamos, fue el discípulo de Suárez, fue discípulo de Belarmino. Bueno, antes de que Enrique IV tome el poder en Francia, llegue a ser el rey, llega a ser el rey porque Enrique III, en la lucha de religiones que se está dando en Francia, pues traiciona a los católicos, se carga, mata al duque de Guisa y a su hermano, que era el más listo, el cardenal de Guisa, que son las cabezas de la Liga Santa Católica. Y esto hace que se enfaden muchísimo los católicos. Lo que nos cuenta Mariana del rey es precisamente la justificación, el aplauso de ese asesinato por parte de un monje que se llamaba René Clement. Perdón, es un lapsus de cine, me ha salido el nombre de un director de cine. Jacobo Clement, René Clement es un director francés. Jacobo Clement mata a Enrique III. Entonces, los franceses querían que fuera Felipe II, el rey de Francia. ¿Por qué? Porque ascendía al trono un protestante, un hugonote. Asciende al trono, pero las presiones harán que se haga católico. Hay una película muy interesante, que sale Miguel Bosé, por cierto, se llama La Reina Margot, que cuenta estas cosas, de hace 12 años o así. Bueno, vamos a dejar el cine. Bueno, el caso es que Mariana escribe sobre
sobre por qué está justificado matar a un rey. Y también lo harán Belarmino y Suárez. Lo que pasa es que los argumentos de Belarmino y Suárez son más teológicos, porque lo que van a hacer es reforzar el papel del Papa, lo que luego en el Concilio Vaticano I, que no se confunde el Papa, se hará dogma. En Trento tendría que verse cerrado la infalibilidad del Papa, y entonces desde Trento hasta el Vaticano tuvo que ir argumentándose por qué el Papa era infalible. No voy a meterme en este lío, es una cuestión teológica. Mariana, sin embargo, en vez de tratar de fundamentar que se puede matar a alguien porque está en contra del Papa y el Papa es el que está representando a Cristo y tiene un poder perfectamente definido por las Escrituras dogmáticamente, en vez de argumentarlo así, lo argumenta filosóficamente y entonces habla de algo muy relevante, que es la soberanía popular. El texto de Mariana, sobre todo, lo que está dando es las razones de por qué el pueblo es soberano. Y esto es bastante moderno, Aquí se dirá que, bueno, hablamos de soberanía popular y hablamos de Locke. Bueno, algunas de las comunicaciones yo creo que van a hablar de esto. Tampoco voy a decir que sea la primera vez que se habla de soberanía popular y de tiranicidio. Mariana y los otros jesuitas lo están diciendo en el contexto en que lo están diciendo, defendiendo el imperialismo del papado. Pero es que antes los protestantes ya lo habían defendido también. O sea, Lutero también defiende el tiranicidio. ¿Por qué? Pues porque pueden rebelarse y matar al tirano, a Carlos V, incluso al Papa, y lo justifica. Y no solo lo dice Lutero, lo dice Melanchthon también, La soberanía popular la definen los protestantes en Escocia, Knox concretamente, cuando quieren expulsar a los franceses. Los franceses están ahí, también los españoles, pero bueno, sobre todo los que están en Escocia son los franceses. Ahí, sujetándole el trono a María Estuardo, se rebelan los protestantes contra la reina católica, se alían con Isabel I y la expulsan. Entonces, Knox ese mismo año justifica que se puede expulsar al rey porque la soberanía es de los presbíteri. Ahí empiezan a llamarse presbiterianos, estos reformados, estos protestantes. Los presbíteri son unos señores muy antiguos que están en el Antiguo Testamento, que eran los que tenían el poder. Por eso no había reyes todavía. Si hay reyes, tendrá que derivar su poder del poder de los mayores, de los presbíteri. O sea que estaba teorizada. O sea, si atendemos a la dialéctica de estados, que es lo que nos está diciendo, que es el sistema, los parámetros del materialismo filosófico, entonces cobra perfectamente sentido lo que defendía Mariana, igual que cobra sentido lo que defendía Lutero o defendían los presbiterianos. Es más, los presbiterianos se van a contradecir y en el momento que tome el poder el rey, Carlos II me parece que es, el que se carga a Cromwell, estos van a defender todo lo contrario, mientras que defendían en la época de María Estuardo que se puede matar al rey porque hay soberanía popular. Cuando toman el poder, cuando los ministros del rey, que le corta el cuello Cromwell, son protestantes presbiterianos, lo que van a justificar es el derecho divino de los reyes. ¿Y qué pasa? Pues porque están en la dialéctica de estados, están cumpliendo una función histórica. También es interesante, no hay por qué se han contradicho, vamos a quitarlos de la historia. No, son importantes. Tenemos que darle la relevancia en su justa medida. Bueno, luego también vendría, es otro muy conocido, ¿no? Pero que ya está alejado de la Reforma, que es el movimiento francés que quiere asimilarse al inglés, al anglicanismo, que es el galicanismo. Bossuet va a defender el derecho divino de los reyes. Contra ese derecho divino de los reyes es contra el que reaccionan Locke y los empiristas ingleses. Pero no lo hacen de nuevo, no podemos olvidar lo que ha pasado antes. No podemos olvidar las argumentaciones, tanto a derechas y a izquierdas, bueno, en un sentido o en otro, de todos los anteriores. No podemos olvidar eso, no podemos anularlo. Lo relevante, lo progresivo, no es lo que sucedió en la historia a partir del siglo XVIII. No, antes han pasado cosas muy relevantes que tenemos que reivindicar aquí. Por eso reivindicamos la figura de Juan de Mariana, porque dijo esas cosas. Bien. Madre mía. Si uno quiere matar al rey, ahora, porque ahora también se mata reyes, yo no sé si sabrán, pero reyes son gente muy relevante, se justifica pues con
con la idea que se tiene de cómo funcionan las cosas, de lo que está bien hecho y lo que está mal hecho. Ahora mismo, pues, los valores de la democracia, los valores, pues, de los derechos humanos, y cuando hay un rey que no, pues, que mata gente indiscriminadamente, un rey o un general, pues se le ajusticia. Tiranicidio fueron los juicios de Nuremberg. Tiranicidio es el ahorcamiento de Saddam Hussein. Tiranicidio son las muertes prefiguradas desde Estados Unidos porque mandas un dron y el dron le rompe el coche. ¿Y por qué se justifica ese tiranicidio? Pues porque está en contra de los valores actuales, los valores que tenemos en la actualidad, muy buenos todos, yo no estoy en contra de la democracia en absoluto, no, estoy tratando de comparar. ¿En qué se fundamentaba el tiranicidio en Mariana? Pues en los valores de la época. Si es que ser buen cristiano antes es muy parecido a ser buen demócrata ahora, y si me permiten les voy a leer una cita de Gustavo Bueno, ¿no?, que aclara esto bastante bien. Dice Bueno: en el antiguo régimen el cristianismo, era el valor supremo, fuente de todos los valores, que dignificaba a las instituciones políticas, artísticas, tecnológicas, morales. Rey cristianísimo, por la gracia de Dios, familia cristiana, música cristiana, arquitectura cristiana. En el nuevo régimen, la época contemporánea, el 19-20, el término cristiano fue gradualmente secularizado y sustituido. ¿Por cuál? Por el término democracia. Ahora hablamos de soberanía democrática, hablamos de familia democrática, hablamos de urbanismo democrático. El calificativo ahora para valorizar las cosas es democrático. Antes era cristiano. ¿Qué cambia? Pues la ideología. La ideología. Es como cuando yo he discutido con amigos míos, ¿no? Y dice, ¿es lo mismo la solidaridad que la caridad? Y yo digo, pues se parecen mucho. Dice, no, la caridad es de la Iglesia, la solidaridad es de las ONGs. Pero ¿y qué hacen? Pues lo mismo. ¿Qué es lo que cambia? Hay que tirar por tierra lo que se hacía antes porque era la Iglesia, ¿verdad? Es borrar la importancia. Yo soy ateo, pero joder, a ver si me entiendo, ¿no? Que hay que saber dónde estamos, ¿no? La ideología de la época lo que hace es anular algo que no se debe de anular, como es la figura del padre Juan de Mariana. Bueno, me he ido de mucho. Tengo un poco. Por decir solo una cuestión final, ¿no? La lucha de religiones no es algo del pasado, sigue estando ahora mismo. Igual la dialéctica de estados no para y la lucha de religiones se mantiene. A veces está en estado latente, pues desde que a principios del siglo XX no había lucha con el Islam, los cristianos no estaban en lucha con el Islam. Bueno, el Islam estaba expandiéndose hacia Oriente, porque se ha expandido muchísimo en un conflicto, en una lucha de religiones. Aquí empezó la lucha de religiones a partir de que cae el Shah de Persia y viene Khomeini, el fundamentalismo islámico, y aquí la lucha del Islam contra los cristianos se ha rebrotado, ¿verdad?, en formas terribles, porque ahora pues, nos ha pasado en Atocha, las Torres Gemelas, y luego en otros lugares que no es el meollo de Occidente, pues pasa lo que está pasando. Hay lucha de religiones con el Islam, o sea que no ha terminado, la lucha de religiones está ahí. Y la lucha de los protestantes con los católicos también. Ejemplo, yo cuando fui a ver a mi hermana a Zaragoza estas Navidades cayó en mis manos una revista, y en esta revista había una noticia. Y hablaba de dos hechos importantísimos que se estaban dando en ese momento, que son actuales, ¿no? La victoria de Trump y el lío este de Colombia, que había perdido el referéndum José Manuel Santos. José Manuel se llama, o Juan Manuel, no me acuerdo. Y entonces el tipo que escribía el artículo decía que la fuerza que habían adquirido los protestantes en toda Hispanoamérica, y que el voto protestante es el que fuerza que pierda el plebiscito Santos en Colombia. Se articula el voto de los evangelistas y consiguen tumbar el plebiscito. Por eso luego no hicieron una consulta, luego lo aprobaron en el Parlamento. Y Trump, pese a que odie a los hispanos, pues sin embargo
una vez que salió elegido, a los únicos que llamó, parece ser, para darles las gracias, fue a los evangélicos, porque había un gran voto de miles y miles de votos articulado por los evangélicos hacia Trump. Evangélicos pues muy de derechas, vamos a decir, ¿no? Pues porque como Trump, lo del divorcio, todas las cuestiones que tienen que ver con una política pues que se considera de derechas, que es la que representa Trump, era la de los valores de estos evangelistas conservadores. Y le dieron el voto completo y les llamó para agradecerles. Y mi pregunta es, ¿por qué hay tanto protestante en Sudamérica, en Hispanoamérica? ¿Por qué? Pues les contesto, vamos a decir qué es lo que pasa. Hasta el año 30 del siglo XX no había ni un protestante debajo de Estados Unidos. De México para abajo no había ni uno. Lo que ocurre, esto lo cuenta muy bien en Toll. Hay dos libros que además están en la red, en la fundación se pueden leer, ¿no? Toll nos cuenta lo que hacen unos protestantes norteamericanos que tienen el nombre, su institución se llama Instituto Lingüístico de Verano. Estos van a hacer lo mismo que hicieron los jesuitas en tiempos del Imperio Español. Van a llevar la Biblia a todos los de debajo, a todas las tribus, van a aprender todos los idiomas que están, que es lo que hicieron, todos los idiomas que estaban ahí, aunque los hablaran tres, para traducir la Biblia a ese idioma, ¿no? A veces cosas dificilísimas. Yo, como soy de antropología, yo ya había oído hablar de Pike. Pike es uno de estos señores que se van a Sudamérica, es el que inventa los términos emiquetic. Bueno, para mí es relevante, igual ustedes no saben quién es Pike. Es una figura importante en antropología, que se va a hacer antropología a Estados Unidos, a conocer su idioma y a traducir la Biblia, ¿no? Entonces, de los años 30 a los años 70, pues empieza a haber protestantes en Hispanoamérica, alguno que otro. Pero pasa algo, hay un dato fundamental, y es Reagan, el presidente Reagan. Y el otro, la teología de la liberación. En el momento que Reagan se percata de que el comunismo le viene por el sur, y el comunismo son los curas católicos, entonces ve con buenos ojos el Instituto Lingüístico de Verano, empieza a meter dinero por todos los lados y consigue que desde el año 80 hasta ahora la mitad de los cristianos de México para abajo sean protestantes. Y eso es lucha de religiones y se articula en el imperialismo, en la dialéctica de estados. La lucha de religiones está ahí, el imperialismo, la dialéctica de estados que trata de borrar la historia de España y figuras como Mariana que pertenecen a ella, está ahí. Y con eso termino. Bueno, ¿qué les parece si hacemos alguna pregunta? Ya sé que el tema es muy académico, pero quizás sería bueno abrir un paso a... Aquí tenemos el micrófono inalámbrico.